Bien, entonces el día de hoy, como les he enunciado, vamos a ver el summa causa. Vimos la anterior clase principalmente que el summa causa es de esa relación principal del pensamiento autóctono de nuestros pueblos con relación a la naturaleza. No olvidar que summa significa lo ideal, lo hermoso, y causa y es la vida, con referencia a esa vida digna, a esa vida relacionada directamente con el equilibrio con el universo y el ser humano. Hablamos de la naturaleza principalmente. No olvidar que el summa causa y es una perspectiva propia de nuestros pueblos, del pueblo ecuatoriano, en la consideración de que es un concepto. Si lo traducimos como buen vivir, esta concepción del buen vivir es una perspectiva de cómo vamos a llevar nuestra vida hacia la plenitud y tener una vida digna, principalmente que plantea el gobierno, pero es un concepto filosófico, es una perspectiva filosófica que trasciende la visión única de la vida en equilibrio, sino que trata de identificar cómo podemos coexistir con las demás personas, con la naturaleza y cómo podemos generar procesos tanto del conocimiento como de económicamente, es decir, de la economía, en el sentido de esta relación. Vamos con las cosmovisiones distintas. Estuvimos trabajando en la anterior clase la cosmovisión europea, netamente europea, en el sentido propiamente de la visión de que la individualidad es una crítica a la postura de las cosmovisiones a partir del summa causa. ¿Hay alguien que me explique cuál era la postura individualista? ¿Cuál es la visión y noción individualista? ¿Alguien que se acuerde cuál era esa visión individualista del mundo? Se opone al concepto colectivo. Ya primero se opone al concepto colectivo. ¿Por qué razón se opone al concepto colectivo? ¿Alguien? ¿Cuál era el concepto colectivo y cuál es el concepto individual? ¿Qué se prioriza? Voy nombrando, a ver, vamos viendo entonces. La postura individualista, ¿qué plantea? Y el summa causa, ¿y qué plantea? Vamos, Pinto. Primero, ¿qué plantea la postura del summa causa? Eh, Busca el bien común, Ya, mientras antes de que la continúe, ¿qué entiende usted por bien común? ¿Qué es bien común? para todos. mm, Ya, para todos. ¿Qué más? ¿Qué más se puede ver en el summa causa? mm, que es una alternativa para un desarrollo. Ya, vamos. Alternativa de desarrollo, gracias. Vamos, alternativa al desarrollo, ¿a qué modelo? Narváez, porque debe ser una alternativa a algo. ¿Alternativa a qué? Un modelo Ya, cultural ya, pero ¿a qué que está modelo relacionado con cultural? naturaleza, ¿Ya? ¿Y a qué pero en modelo comunidad. principalmente? Ya, de la comunidad, ¿a qué modelo principalmente? ¿Se acuerda tal vez? El capitalismo. Ya, perfecto, Kelly, gracias. Al capitalismo. El capitalismo prioriza principalmente la acumulación de capital. A eso nos referimos que un solo individuo o un grupo privilegiado que tiene acceso y que tiene dinero puede acceder a todos los privilegios del Estado. La perspectiva del summa causa basada en las ideas que han dicho, la relación con la naturaleza, la perspectiva colectiva, prioriza la comunidad frente al individuo, donde los modelos económicos, políticos y sociales deben priorizar que el común denominador sea el que pueda acceder a privilegios, a derechos, no solo un grupo selecto. Primera cosmovisión distinta. Otra cosmovisión distinta, hablando propiamente de lo europeo. Si nosotros recordamos la filosofía latinoamericana, la filosofía latinoamericana es una crítica a la perspectiva de la colonización, donde los europeos nos introducen su conocimiento intentando, en cierto sentido, dominarnos por medio de las consideraciones no solo económicas, sino también del pensamiento.
El summa causa y como perspectiva filosófica se introduce tratando de eliminar la perspectiva de que somos individuales, de que somos diferentes, con la visión de que somos en ciertas consideraciones parecidos y de que tenemos individualidad solo en ciertos criterios, pero que tenemos una relación con la comunidad. Una de las afecciones propias, si nosotros analizamos el problema por el que estamos pasando en la actualidad, es justamente que el ecuatoriano, el latinoamericano, tiene esta relación siempre con los demás, este juntarse con los demás. Es propio de nuestra cosmovisión y de nuestra visión del mundo. ¿Por qué asumir criterios de individualidad si nuestra visión propia del mundo es siempre de comunidad? Es una de las primeras críticas basadas también en el buen vivir. Vamos con el cambio de visión. El buen vivir cambia la perspectiva no solo en los ámbitos económicos y políticos, sino también en la amplia visión de la vida. Hay una necesidad de reforzar una visión colectiva, cambiando la perspectiva del margen cuantitativo de la economía, del economismo, en el sentido de que la economía solo se basa en la producción por la producción, donde el nuevo modelo económico tiene la finalidad de procesos diferentes, del cambio de visión, basados principalmente en estos cuatro ejes, en el poder, en el hacer, en el saber y en el querer. Si nosotros revisamos la Constitución de 2008, la principal perspectiva de la nueva Constitución es cambiar la visión de que solo unos pocos tengan acceso y una consideración principal es el acceso gratuito a la educación. Estamos viendo con el proceso del coronavirus un problema central que se está presentando en cuestiones de educación. Ustedes, como les he dicho, están próximos a salir del ámbito escolar secundario hacia la universidad y el problema principal es hacia dónde me dirijo. Si la educación tiene que ser gratuita y de acceso público para todos, desde la visión del buen vivir, porque es una base de la vida, entonces si nosotros generamos procesos como los que se están dando ahorita, donde la educación está queriendo tener más índices privados, la visión de la educación va a ser principalmente aquellos que puedan acceder a la educación. Entonces, el buen vivir es una perspectiva de cambio de noción. Bien, vamos con los ejes principales y esta triple estructura. ¿Alguien que lea rápidamente lo que dice aquí? ¿Sí, Bambi? Mande, dicen, Vamos leyendo lo que dice aquí. pero ¿cuál de las tres? ¿O Las lo del tres medio? partes y lo del medio. Vamos por las tres partes y de ahí el medio, ¿ya? Ya. Espacios comunitarios y reciprocidad entre seres humanos, armonía en la tierra y conservación del ecosistema. Ya. Dice, a través del conocimiento de las culturas indígenas, priorizar en sus costumbres y legados por crear un sistema educativo donde se ayude a los jóvenes integrantes no dejen perder sus raíces. A través de un sistema, llegar a estas filosofías de la vida a la educación de las escuelas y colegios de las ciudades. Gracias. Entonces, si vemos principalmente, estamos hablando de que el eje fundamental de la summa causa es la educación, como se puede ver en estos dos puntos. Tenemos que priorizar el conocimiento cultural indígena. Acuérdense de la filosofía latinoamericana, que decía, la filosofía latinoamericana debe partir desde las perspectivas propias de los latinoamericanos, es decir, tomando en cuenta las culturas indígenas. Este concepto, como concepto filosófico, debe ser replanteado, debe ser reformulado y tomado otra vez. ¿Cuáles son los tres ejes que se relacionan? Los espacios comunitarios y la reciprocidad entre seres humanos, que ya se dijo, que es priorizar esta relación entre el humano y la naturaleza, esta armonía con la naturaleza, la tierra, en ciertos espacios. Espacio comunitario es fundamental para la perspectiva del summa causa. ¿Por qué creen que es importante los espacios comunitarios para el pensamiento, para el conocimiento? ¿Alguien? Ibarra.
Nicole, ¿por qué es importante el espacio comunitario para el conocimiento? Mm, porque, Desde su punto de vista, ¿por qué cree que un espacio comunitario es importante para el conocimiento, para comprender ciertas posturas? porque al estar, digamos, todos en comunidad, cada uno puede dar su punto de vista y su opinión, y puede ser ¿Ya? bien vista. Bueno, más allá de lo bueno y lo malo, lo que dijo al principio es fundamental. Una parte importante del summa causa y es la creación de espacios comunitarios donde se pueda opinar libremente. La opinión y la comunicación es fundamental. Desde la herencia de las culturas indígenas, y si nosotros observamos cómo se conforman las comunidades ecuatorianas, latinoamericanas en general, siempre es por medio del diálogo. El diálogo es una parte importante para el avance del conocimiento. Si nosotros tenemos procesos solo de lectura o de conocimiento a partir de este aprendizaje muy ligado a lo que nosotros leemos, nos cuesta mucho desde las consideraciones latinoamericanas del aprendizaje. ¿Por qué razón? Porque si nosotros observamos la historia, los procesos de las culturas indígenas siempre han sido del lenguaje verbal. A pesar de que se introduce la consideración a partir de la colonia del lenguaje escrito, el lenguaje oral ha sido una de las prioridades y uno de los avances principales. ¿Por qué priorizar otras posturas? Entonces, el summa causa, a partir de los espacios comunitarios y de reciprocidad entre seres humanos, además de pensarse esos espacios como espacios de diálogo en los cuales todos podemos opinar, se genera conocimiento. Entonces, si nosotros observamos la educación como principio fundamental y la educación gratuita como principio de la base de nuestros modelos políticos y económicos, debe ser prioritario el que ustedes puedan opinar y deben opinar desde su punto de vista, porque solo así se genera el conocimiento. El momento que simplemente generamos la perspectiva de que guardamos el conocimiento, escribimos, el profesor viene, nos presenta las diapositivas y nosotros escribimos tal cual lo que dice ahí, no generamos un proceso de conocimiento a partir de la perspectiva del buen vivir. El buen vivir debe alcanzar procesos reflexivos. Y esa es una de las principales posturas filosóficas del buen vivir, donde ustedes generan su propio conocimiento a partir de la apertura de que puedan opinar. Pero si no opinan y se quedan callados, el proceso no genera ningún bienestar para la vida. Vamos con el proyecto del summa causa. Y el proyecto del summa causa, y como se ha dicho y ya se ha visto, es el cambio de perspectiva a un nuevo modelo. ¿Por qué es un modelo utópico? ¿A alguien se le ocurre por qué este modelo del summa causa y es utópico? Escobar. No, Definición utopía. Busquen, ahí Que tienen el creen internet. ideales posibles. Ya, son unos ideales posibles que no necesariamente son planteables, es decir, que no necesariamente se van a dar, pero es la hacia donde nosotros caminamos. Este modelo es utópico porque pretende tener un ideal de una persona, de una sociedad, basada en el derecho y el respeto a las personas, a la naturaleza y al punto de vista. Es un cambio importante, porque muchas de las posturas, no solo en la Constitución, sino en la visión del mundo previas a la introducción del buen vivir como concepto filosófico, plantean que nosotros debemos regir bajo posturas e ideales concretos. Es decir, nosotros, como les decía anteriormente, esta perspectiva del pensamiento creativo y el pensamiento de la razón instrumental, mientras ustedes estudian para tener un objetivo. Pero el objetivo no puede ser solo tener el título de bachiller o tener el título universitario, sino debe ser el conocimiento y la ayuda a la comunidad, a la sociedad en general. Todo proyecto universitario, en cierto sentido, debe ser un proyecto para beneficiar a la comunidad en general.
No soy, por ejemplo, un profesor porque simplemente tengo un cargo en este sentido y gano un cierto dinero. No, soy un docente en el sentido de que puedo guiar a mis estudiantes con un cierto conocimiento para que puedan comprender que el conocimiento y el aprendizaje es mucho más allá de lo que se presenta en una aula de clases. Lo mismo pasa con, o debe pasar con muchos de los ámbitos que ustedes realizan en la vida cotidiana. Tiene que tener un objetivo mayor que el simple objetivo instrumental. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna crítica que se pueda hacer a esta postura del buen vivir? Vamos, Paredes, leyendo lo que dice aquí el artículo 280 de la Constitución del Ecuador. Ya dije. Proyecto de otro mundo posible. El proyecto del Suma Causal. El artículo 280 de la Constitución. El artículo 280, el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetaron las políticas, programas y proyectos públicos. La programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias. Entonces, ¿qué decimos? El Plan Nacional del Desarrollo del Buen Vivir está basado principalmente en que todo el Estado debe sujetarse a esta perspectiva y que el Estado, desde su visión del mundo, debe ejecutar programas que beneficien lo público frente a lo privado. Si nosotros recordamos lo que decía y lo que se decía a partir de la visión del buen vivir, desde la Constitución de 2008, todo lo que el Estado ejecute debe ser para salud, educación y las necesidades primordiales del pueblo. La perspectiva es que todas las personas del pueblo puedan acceder a consideraciones básicas. Si la educación no cambia y la visión no cambia, la economía tampoco va a variar. 3 ejes principales tiene esta visión del buen vivir. Primero, el eje de derechos, el eje de la economía y el eje de la sociedad. Hay que priorizar los derechos durante toda la vida. El Ecuador, desde su perspectiva del buen vivir, es aquel que prioriza derechos. ¿Qué está sucediendo en el momento? El Estado quiere quitar el subsidio a las universidades públicas. Una consideración propia del buen vivir. Es decir, el Estado se está contradiciendo en su perspectiva basada en el buen vivir. No se puede quitar derechos. La educación es un derecho básico para los pueblos y la educación debe ser gratuita. Vamos con la cuestión económica. La economía desde el buen vivir contempla la relación y el cuidado de todas las formas de existencia. Una consideración importante que se introduce a partir del buen vivir en la economía es que debemos tener economías sustentables. ¿Alguien que me defina economía sustentable o sostenible? Padilla. Economía sustentable, sostenible. Busque. No, Perdón, busque. Para eso tiene el internet. Para eso estamos con la computadora, estamos con el teléfono. Vamos, buscando. economía, ¿qué dicen? De sustentable o sostenible. Vamos buscando. Para eso tenemos las herramientas. La sustentable, ¿cómo debe funcionar la economía con respecto al medio ambiente? Ya, ¿en qué sentido? ¿Alguien más? ¿Economía sustentable, sostenible? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien que se le ocurra otra idea? Pueden buscar, como les he dicho. ¿Qué más es economía sustentable y sostenible? Que es estable. Ya, gracias Karen. Una de las consideraciones principales de la economía sustentable y sostenible es que debe haber una estabilidad. Y otro concepto fundamental de la filosofía, la armonía. Armonía es la relación estable entre la naturaleza y el ser humano. La economía del buen vivir debe estar planteada principalmente desde la postura que no sobreexplotemos el medio ambiente. No hemos llegado, a mi parecer, desde
desde nuestra realidad a esa postura, porque seguimos basándonos en economías que no son sustentables, como el petróleo. El petróleo es fundamental para el Ecuador, pero esa no es una economía sustentable. ¿Alguien tiene un ejemplo de alguna economía sustentable, además de las energías limpias? El turismo. El turismo, muy bien. Una de las consideraciones de que se dio prioridad a partir de la presidencia de Rafael Correa en el Ecuador y de la Constitución de 2008 es impulsar el turismo, y el turismo ecológico. Hablamos de un turismo que está basado principalmente en la relación con la naturaleza, en priorizar los paisajes, no en generar procesos de contaminación. Lo importante entonces es cubrir principalmente desde el Summa Causai las carencias básicas de los pueblos: educación, salud, alimento. Son las prioridades básicas. ¿Por qué nosotros en América Latina hablamos de conceptos de carencias básicas y no hablamos de concepciones muy avanzadas, por decirlo de alguna forma? Si nosotros relacionamos solo el texto que les mandé a leer, el texto de Heidegger y el texto de la filosofía latinoamericana. Aquí en América Latina estamos hablando de carencias básicas, de alimentos, de educación, cuando en Europa están hablando del ser, de la nada, de la existencia, de consideraciones, por decirlo, que pueden ser metafísicas, que no son cosas palpables, porque en América Latina tenemos consideraciones de otro tipo, necesidades de otro estilo, y son las principales críticas desde América Latina a las posturas europeas. Antes que estar hablando del ser, de la nada, de si existe la nada, si la nada es o no es, debemos pensar principalmente qué necesitamos para que nuestros pueblos tengan alimento, tengan acceso a educación, no tengan los problemas que estamos viendo en la actualidad con el coronavirus, que nos ha generado un proceso grave en cuanto a acceso a trabajo, acceso a alimento. Entonces hay que pensar desde nuestra necesidad, y el buen vivir plantea una postura desde nuestras necesidades. Un principio de complementariedad indica que la comunidad recibe y aporta dependiendo de las necesidades, sin unificar las nociones. Bien, vamos finalmente con los derechos del buen vivir. Desde la perspectiva del Summa Causai, el derecho de la relación es el más importante. Vamos, Torres, leyendo lo que dice aquí. David, ¿está ahí? Torres. ¿No? Vamos, Segovia. Yo puedo leer, sí. Claro que sí, Dorian, vamos. Desde la perspectiva del Summa Causai, el derecho de relación es el más importante. Plantea que cada familia tiene la facultad de relacionarse con la madre tierra, sin poseerla. Este discernimiento se concreta en la distribución equitativa de las tierras, de acuerdo con el número de miembros de la comunidad. Muchas gracias. Una de las consideraciones importantes: la madre tierra. La tierra no es aquella que se posee. El pensamiento europeo individualista desde la Ilustración piensa que nosotros poseemos a la tierra. Desde la perspectiva del buen vivir, la tierra no se posee. Simplemente me genera un proceso de relación y yo puedo generar alimento desde la tierra, pero es esta relación. Hay un discernimiento que se concentra y se concreta directamente en la equidad con la tierra. Hay la relación entre la tierra y el ser humano. Cada parte que yo tengo de la tierra no es para explotarla y sobreexplotarla, sino que parte de la consideración de que la comunidad y los miembros de la comunidad deben tener un sitio dependiendo de la necesidad, no dependiendo de generar empresas ni de generar procesos de adquisición. Nos quedamos con esta consideración directa del buen vivir como concepto filosófico, planteado principalmente en que la tierra y el ser humano tienen una relación de reciprocidad, que la madre tierra no se la posee, que a la madre tierra se le relaciona en el sentido de que me da algo y yo también debo dar algo. No puedo sobreexplotarla
el buen vivir plantea que las necesidades básicas deben ser cubiertas con procesos de economías sustentables, sostenibles, en el sentido de que no sobreexploto. Además, tengo la perspectiva de que el buen vivir plantea la equidad y el equilibrio con la tierra, en el sentido de que cada parte, cada individuo de la comunidad solo tiene un número de tierra que le permita tener esta relación y no la sobreexplotación. Nos quedamos también con la perspectiva de que la economía del buen vivir contempla la relación y el cuidado de todas las formas de la existencia. La economía no puede sobrepasar la visión de la sobreexplotación. Los tres ejes principales, el eje de derechos, el eje de la economía y el eje de una sociedad donde el Estado prioriza principalmente que se cumplan o se sostengan las necesidades básicas planteadas en la Constitución de nuestro país, la Constitución de 2008 y las demás constituciones de los países latinoamericanos. Finalmente, la perspectiva del summa causa se relaciona con la visión principal de la filosofía latinoamericana como postura crítica frente a las perspectivas del comercio capitalista y de la visión de que hay países poderosos y pueblos poderosos, cambiando la perspectiva de equilibrio y relación entre los pueblos. Nos vamos a quedar principalmente